El pasado 5 de agosto, la institución Club Atlético Lutgardi Rivero Gijena cumplió un aniversario más. En este caso, 92 años, y nosotros nos vamos a dar el lujo de hablar con alguien que tiene mucha historia dentro del club. Pero bueno, lo voy a presentar primero. Estoy hablando del señor José Osvaldo Danzo, más conocido como Cacho Danzo en la localidad. Bueno, primero, ante nada, José, o Cacho, como más te guste a vos me decís si José o Cacho. ¿Cómo anda? Buenos días. ¿Cómo te va, Pablito? Lo de Cacho es mejor, es apodo de familia y es lo de siempre, desde el nacimiento. Bien, bueno, José, Cacho, vamos por Cacho. Cacho, bueno, estuvo cumpliendo aniversarios el Club Atlético. Bueno, mucha historia tenés vos con el club. Me gustaría que comencemos esta charla, no lo vamos a llamar entrevista, lo vamos a llamar charla, que nos empiece contando en qué edad comienza tu historia con Riveros. Bueno, la institución se funda en 1933. Mi nacimiento es del 45. Años 54, 55, 56, yo habré tenido 10, 12 años, vecino del club, del campo de deporte. Como todo chico, me crié Bien. dentro de las instalaciones del club, que no era nada, árboles, pájaros, y después fueron llegando las obras. Yo era muy chico, 10, 12, 13, 14, 15 años, pero también en la comunidad los únicos lugares de encuentro eran los clubes. En este caso Lutgardi, Roncedo tenía su gente, y bueno, compartíamos los entretenimientos, la práctica obligada de la disciplina fútbol. No había tampoco muchas posibilidades económicas de viajar, entonces convivíamos, compartíamos, nos divertíamos, siempre dentro de la institución y con los eventos que organizaba la institución. Bien, bien, Cacho, vos nos decías, en ese entonces, vecino del campo de deporte. Bueno, contame un poquito, si aparte de ser vecino, tus padres hinchas de la institución, o cómo estaba compuesta tu familia, hermanos, contame un poquito también eso. Bueno, como que estás curioso, Pablo. Queremos saber la historia, Cacho, queremos saber tu historia. Bueno, mi nacimiento fue en el campo, en la zona rural, a 20, 25 kilómetros al oeste. Mis padres vienen a vivir a Gijena. Yo habré tenido 1 o 2 años, donde hoy vive la familia Giovannini. Ahí mis padres compran la propiedad y te imaginas que yo, para entrar al club, porque había un pequeño tejido, cruzaba la calle. Claro, ahí está. Bien, bien, Cacho. Y en ese entonces, ¿cómo era Rivero? Recién nos decía, era un campo de deporte, pero ya estaba dividido en 2 sectores como hoy en día, que tenía su sede social en otro lado del pueblo, o por ese momento era solo la parte deportiva. Contanos un poquito también eso. No, la parte centro llega después, que no recuerdo bien, pero tal es así que los directivos de ese momento, no recuerdo bien en qué época, deciden vender un pedazo de terreno para comprar en el centro, donde vos estás preguntando, donde ahora está la sede. Claro, exactamente. Porque las posibilidades económicas eran muy limitadas. Y allá estaba la cancha de fútbol grande, muchos árboles,
pero lo que hoy hay no era nada, no había nada, y fueron llegando con el esfuerzo, el trabajo de muchos dirigentes. Claro, sin duda, sin duda, ¿eh? sin duda. Porque yo llego al club como directivo en el año 80, pero en las distintas subcomisiones, colaborador, era muy joven también, pero... ¿Practicabas alguna disciplina dentro de la institución? Algo de tenis y algo de fútbol, pero no tanto. Bien. Pero no tanto. Sí, de joven te empezaste a involucrar en esas subcomisiones, en colaborar de alguna manera con los que eran los dirigentes de ese momento. Pablo, los dirigentes cuando organizaban un evento, ¿qué hacían? Ya nos llamaban a nosotros, los llamados chicos, a trabajar. Claro, El esfuerzo físico, claro. porque la situación económica estaba muy limitada para todos. Como siempre, había un sector con posibilidades económicas y otro sector que, en el caso nuestro y como tantos, utilizábamos la institución para compartir momentos, las amistades, la diversión doméstica, porque no había otra posibilidad. Claro, No estaba ni siquiera la Liga Mitre. claro, ¿eh? claro. Muy familiar todo. Claro. Y de pocas había una cancha de bocha, pero también para los dirigentes era un esfuerzo económico terrible. Bien, Cacho, ¿y te acordás quién fue el primero que te convenció o te propuso integrar una comisión directiva? Porque vos nos contabas que ya vamos a llegar a esa época de vos como presidente del club, pero queríamos saber si antes formaste parte de la comisión directiva con otros cargos. No, estaba en las comisiones de apoyo, era muy joven, después sí, ya fui formando parte de distintas subcomisiones. Bien. Hasta tuvimos unos años que la institución hacía teatro. El club tenía un cuadro artista, Claro, entre comillas, y también la obra, pero lo importante de esa época es que la gente que nos dirigía, aprendimos muchísimo, porque eso nos dio conocimiento. Bien, Cacho, bueno, ya estamos llegando entonces a la década del 80. Bueno, ahí empieza tu mandato como presidente. Nosotros queremos saber, Cacho, bueno, cómo fue eso previo, cómo te nació a vos, alguien te eligió a vos en la previa, che, Cacho, me parece que vos tenés que ser presidente, o fue algo tuyo, fue algo... ¿Cómo fue esa llegada a vos como presidente del club? Mira, Pablo, siempre fue difícil conseguir directivos, siempre. Sí, incluso hasta el día de hoy es más... Y hoy... no es fácil. No es fácil porque el dirigente no solo tiene trabajo, sino la obligación del aporte económico. Claro. En mi caso, y cómo llego, estaba de presidente Carlitos Boccolini y, qué sé yo, los Faber, los Aguemos, los Daniel, directivos mayores que yo. Pero ya llevaban varios años y, como siempre, cada vez que había que realizar asamblea, la lucha era conseguir directivos. Claro, a lo mejor colaboradores
había muchos, siempre. claro, pero a la hora de formar parte Pero- de una comisión directiva, ahí se hacía más difícil. Y también te exigía muchísimo la institución. Te exigía porque era necesario el avance, iba surgiendo la necesidad de obra, y eso generaba trabajo, eso había que generar recursos, y bueno, también los distintos dirigentes se ingeniaban ciertos tipos de eventos para generar recursos y todo como inversión. Era otra plata, no la de ahora. Hoy no se puede ni pronunciar el dinero que aportan los directivos. En esa época eran cifras menores, pero también, Pablo, era mayor el esfuerzo para generarlo. Sí. Y lo que sí había, muchos colaboradores. Bien. Vos organizabas o tirabas un evento y comenzabas a llamar a los amigos, a los simpatizantes, hasta gente que no involucrada con el club, pero sí porque compartía el tipo de evento y se sumaba, se incorporaba al grupo, había trabajo previo, trabajo posterior, o era permanente. Era permanente. Bien, bueno, vos recién nos contaba que cada asamblea era difícil conseguir ese dirigente o ese colaborador que se convierta en dirigente, bueno, hasta 1980. 1980 empieza tu mandato como presidente, bueno, y contanos hasta cuándo dura. Bueno, activo, del 80 al 90 o 91, fueron 5 mandatos, porque antes los mandatos eran de 2 años. Bien. La directiva se componía de 18 miembros, que luego vinieron las distintas renovaciones de los estatutos para achicar el cuerpo de directivos, porque cada vez se hacía más difícil. Claro. Y aparte, cada uno de los dirigentes tenía sus obligaciones privadas, particulares, su familia, y el club te exigía. No es que te obligaba, pero había una necesidad social de cumplimentar o llegar con ciertas obligaciones y cumplir con la gente. Claro, tal cual. Bueno, incluso esos 11 años, vamos a decirlo, vos como presidente de la institución, si bien como recién dijiste que los otros miembros también tenían otras obligaciones, otras tareas, otros compromisos, vos también las tuviste. Contanos un poco qué tareas tuviste aparte de ser presidente de la institución durante 11 años, porque bueno, después nosotros vamos a mostrar lo que escribiste vos, que se llama Una década de un dirigente, donde se te vio pasar por varios roles, pero sin dejar de ser presidente del club. Sí, de hecho, y también debo reconocer que el hecho de estar en el club, en lo personal, era una pantalla. Bien. Entonces, el Cacho Danzo era buscado, a lo mejor no por sus conocimientos, sino por presidir una institución importante. Entonces, eso me daba la posibilidad cierta de ocupar un espacio dentro de la comunidad. Y a lo mejor no por mérito propio, Claro, sino por la institución. Hay que reconocerlo con total humildad. Pero bueno, tampoco
O sea, algo aparte de ser el presidente, claro. De hecho, llegué a lo mejor por los tantos años, por algunos logros, con conocimiento, me fui formando. Claro. Bueno, Cacho, nos querés mostrar si te acordás, si no yo te ayudo, porque vos está escrito por vos las funciones que tuviste simultáneamente en esos 11 años de presidente del club. Claro, lo que vos decís o encontrás ahí distintas subcomisiones. Bien. Cuando yo entro al club y con la idea de otros dirigentes, también lo hacían los anteriores, conformamos toda la estructura dirigencial en distintas subcomisiones. Bien. Cada subcomisión tenía la responsabilidad o tenía a su cargo un directivo. Bien. Que se encargaba, por decir, de bocha, de dama, de juvenil, de tenis, de fútbol. Algunas disciplinas tenían más de un directivo. Pero siempre acompañando la comisión. Claro, es lo que te quiero aclarar. Para que todos nosotros y toda reunión directiva, una vez por semana, cada uno o cada disciplina tenía unos minutitos para informarle al grupo de dirigentes qué habían realizado en una semana o qué debían hacer en la próxima. Entonces eso nos daba a todo el grupo un conocimiento y un contacto casi personal con la institución toda. Claro. Favorecía la conducción. Y sí, y aparte un seguimiento semanal de cada disciplina, que bueno, mientras más pasaban los años, más disciplina se le agregaba en el club. No, y aparte, Pablo, convengamos que cada vez tenían más volumen. Claro, también, exactamente. Y eso nos llevaba a agregar dirigentes, los sponsors o la gente que apoyaba económicamente, claro, el contacto en la comunidad. Y lo que luchamos todos en general, casi que se había hecho como una obligación pública, insertar al club dentro de la comunidad. Que el club estuviese representado en otras instituciones también. Ese era un manejo político institucional. Bien. Político en el buen sentido, pero por decir que un dirigente compartiera un grupo de parroquia, el otro, claro, por dar un ejemplo. Sí. Pero en general tratábamos que en las distintas comisiones o en otras instituciones, siempre la presencia de un dirigente del lugar. Entonces eso nos daba una mayor presencia social. Claro, sin duda. Era más trabajo también, pero fuimos concientizando al grupo de que nos debíamos a la comunidad, que había que trabajar por la comunidad y por los más chicos, por la educación, por los distintos eventos, para que el comportamiento fuera lo más indicado, en fin. Fueron naciendo obligaciones. Claro, sin duda. Bien, Cacho, y aparte seguir el legado que ya venía con la institución, que tiene que ver con las disciplinas, bueno, agregarle disciplinas, como bien decís vos, el volumen cada vez mayor, bueno, y también tenían una fiesta nacional que se organizaba año a año, que también la comisión, me imagino, era cada año que comenzaba, era planificar todo eso.
toda la disciplina y sumado la fiesta nacional del contratista Mira, la rural. fiesta nacional nos daba trabajo todo el año. Todo el año, claro. Pero también, digo en lo personal, la recibimos muy organizada. Bien. Primero fue regional, luego provincial, después nosotros, tipo año 82, no recuerdo bien, con la gestión de la dirigencia política, logramos el decreto en el Ministerio de Agricultura y Agricultura de la Nación y logramos el título de fiesta nacional. Muy importante. Muy importante. Con una fecha cierta para todos los años, que siempre era el último fin de semana de septiembre. Al nacionalizarse, eso nos obliga a cumplir obligaciones durante la región y todo el año. Pero también, Pablo, eso nos daba pie para tocar timbre en el Ministerio de la Nación que necesitábamos subsidio para alimentar a esa estructura y a esos gastos, pero ya dejó de ser del club la fiesta. Comenzó al CIRA Gijena. Entonces, te imaginas que no se salvaba nadie. Sí. Y después, año 82, 83, con el advenimiento del sistema democrático, los políticos se interesaban por la sociedad, Claro. como lo hacen ahora Sí, también. sin duda. Pero nosotros también, con bastante gimnasia, comenzamos a hacer valer nuestra fuerza social y decirle al dirigente, che, macho, la fiesta, te invitamos, metemos 2.000 personas, recorremos el país, está representado Gijena, vos como dirigente es un nombre que se va remarcando en letra de molde, pero también necesitamos guita, porque si no nos caemos y se hunde todo. Entonces, siempre logramos apoyo y generalmente los 2 días finales del evento teníamos dirigentes nacionales, con decirte que hasta hubo un año que vino unos pocos minutos, pero el vicepresidente de la Nación, porque en ese entonces estaba como presidente el doctor Raúl Alfonsín y no estaba en el país. Entonces nos visitó Hipólito Martínez, el vicepresidente. Y nosotros también tuvimos el apoyo desde Gijena con el doctor Prone, con dirigentes de la ciudad de Río Cuarto. En mi caso, formé parte del Consejo Deliberante. Entonces, al ser material de la estructura dirigencial de la comunidad, me daba fuerza y capacidad y hasta ciertos derechos de decirle, che, hermano, nosotros necesitamos apoyo. Y bueno, la finalidad nuestra era ese, todo dinero era para el club, era para la obra, era para las necesidades de la institución. Bien, hablando de obras, Cacho, me imagino que también en esa época a lo mejor era un poco más difícil llevar adelante una obra, porque bueno, a lo mejor el club venía creciendo y necesitaba que a su vez las obras crezcan, ya sea en disciplinas o en espacio.
Contanos un poquito esa época de tu mandato como presidente, qué obras pudieron aportar ustedes y bueno, y toda la comunidad o todo el socio que hoy todavía cuenta Riveros. Pablo, allá era la nada. Claro, eso, nos contabas eso. Había que hacer todo. Ahí está. Y no teníamos nada. Claro. Pero es lo que decís vos. Teníamos la presión, así entre comillas, Sí. de la comunidad, la necesidad de los chicos, Claro. de la familia de la institución. Che, no tienen fútbol, no tienen tenis, no tienen básquet, no tienen esto, no teníamos nada. Teníamos, gracias a Dios, toda la zona del terreno del barrio donado por la familia Rivero. Y bueno, Había que hacer. había que hacer. Primera obra, Sí. la denominada canchita chica. ¿Por qué la canchita chica? Tiene un motivo social. Nosotros nos apoyábamos o nos esforzamos en habilitar esa canchita porque primero hubo que desmontar, sacar los árboles, realizar la obra y todo era plata ¿Dice? y no teníamos nada. Entonces, ¿por qué la canchita chica? La canchita chica, al margen del deporte, convocas a los chicos, los sacas de la calle, le pones un profesor de educación física, le pones el apoyo profesional, y no todos son buenos jugadores de fútbol o distintas disciplinas, pero sí son buenas personas. Claro. Un lugar de contención. Aparte de contención, que es lo correcto, donde ellos compartían sus amistades, luego terminaban siendo hasta dirigentes Claro, sin del duda, club. sin duda. O sea, buenas personas. Sí. Entonces era una fábrica, entre comillas, de buenas personas. Y la canchita chica era el llamador y la motivación de los niños y ya quedaban pegados al club. Claro. Y nosotros teníamos la responsabilidad social de acompañar a esa gente, de generar los recursos para esa gente, y que se criaran dentro de la institución. Sí, sin duda. Y conformaban grupos de amigos. También hasta había apoyo para muchos que terminaban sus estudios primarios. En fin, la vida de los clubes es muy importante y cumple una función social muy, muy importante. Pero el dirigente tiene que tener, a mi entender, la visión social, apoyarse en lo social, no pensar solo en resultados deportivos. Los clubes tienen que cumplir una función completa. Si ganás, bien. Si empatás, también. Y si perdés, también. Sí. Pero la obra, lo que decís vos, la obra y la formación de las personas. Ahí está el fuerte de la institución. Bien, vos, Cacho, acá nos trajiste para que nosotros podamos leer y compartir un poco lo que escribiste vos estando dentro del club en cuanto a obras. Bueno, ¿con qué objetivo hiciste este escrito? ¿Se lo diste a alguien? ¿Lo puede leer cualquier hincha del club, cualquier persona en la localidad? Bueno, acá nosotros lo vamos a ir mostrando después en pantalla. Acá agradeces a todos los que formaron parte de tus comisiones, porque bueno, durante 11 años ser presidente, me imagino que la comisión, no sé si hubo alguien que estuvo al lado tuyo los 11 años o fueron renovando todos los cargos por dentro.
Ahí encontrás los nombres y toda vez que había asamblea, Sí. por ahí había renovación. Claro. Uno decía, che, no puedo continuar más de tesorero porque no tengo laburo, porque tengo que trabajar por lo mío, por mi familia. Bueno, venía Juan Pérez. Claro. Che, no puedo ser secretario, no puedo ser dirigente o representante ante la Liga de Río Cuarto porque no puedo viajar, no tengo en qué. Entonces había que fabricar al dirigente para tal silla. Claro, claro. Y yo tuve la suerte, siempre el club tuvo muchos dirigentes, mucha gente me acompañó durante los 10, 11 años. Eso. Ahí están los nombres. Sí. Esos fueron directivos. Aparte de eso, están los colaboradores que había o surgían en los distintos eventos. Sí. Bien, Cacho. Bueno, vos recién nos nombrabas una de las obras, la cancha chica, pero no fue la única en tu mandato. Hubo otras obras que, bueno, el que pudo tener la posibilidad o va a tener la posibilidad de leer esto que vos escribiste, bueno, fueron varias obras que dejó tu comisión directiva, más los siempre el club es de todos. Pero bueno, durante tu mandato, como bien lo decías vos, el club empezó con nada y había que hacerle cosas. Y ustedes fueron haciendo cosas que todavía hoy en día la está aprovechando el socio del Riveros. Y también el actual dirigente del club está agregando obras y de gran valor. Sí. Entonces yo no termino de agradecer todo lo que hacen por la institución. Pero, Paulito, insisto, nosotros nacimos con ciertas disciplinas, pero siempre pensando en el pibe. Y hoy tienen su familia, hasta su yerno, pero quedan dentro del club, ¿me entendés? Es una inversión social. Sin duda. Y eso también, el hecho de contar con familias dentro de la institución, había gente con poder económico que aportaba al club porque estaba el nieto, porque estaba el sobrino, porque estaba el vecino, ¿me entendés? Se hace toda una convivencia tal cual. institucional. Y eso también nos iba exigiendo a nosotros directivos. En mi caso, no solo exigencia, sino tuve la suerte, Pablo, y lo repito siempre, el apoyo de la familia. El apoyo de la familia, y tenía que trabajar a la par También, claro. Tal es así que termino el mandato y continúo mis estudios porque no tenía tiempo, porque estuve en distintas comisiones de Gijena. Entonces, era un esfuerzo y la familia siempre me acompañó. Y eso para mí, interiormente, no tiene precio, porque aprendí un montón gracias a la sociedad de Alcira Gijena. Bien, Cacho, perfecto. Bien, Cacho, termina tu mandato en el 91 como presidente y seguiste ligado al club formando comisiones directivas o desde otro lado, desde otra colaboración. ¿Cómo fue posterior al 91 tu historia con Riveros? Bueno, en el año 91 yo termino el mandato y ya estaba en distintas comisiones y yo me sentía así con total sinceridad, con falta de conocimiento para las obligaciones que contraía en lo público.
Entonces, mi señora, esto es muy familiar, hacía poquito que había completado sus estudios secundarios. Y me dice, ¿por qué no terminas el secundario, ya que estás en distintas comisiones? Termina el secundario. ¿Posterior a dejar de ser presidente? Claro, dejé todas las obligaciones está, y bien. me dediqué a estudiar, a completar lo que me faltaba y aprender, por supuesto. Entonces, hubo dos elementos troncales. Mi familia primero, terminando el secundario y estando en Buenos Aires como dirigente, el finado Darío Caldo, me dice, hay posibilidad de hacer una carrera universitaria a distancia. Y me prendí, igual que otros. Claro. Sí. Y tuve la suerte, por supuesto con esfuerzo, con el apoyo de mucha gente, de llegar y recibirme a los 56 años de abogado. Buen mensaje, Cacho, estás dando también. Mira, no es un Que mero. le des un número. Y te digo más, Pablito, 56 años, me recibo, ejercí, eso fue tipo año 2000, ejercí unos 18, 20 años, estando ya recibido, decido por el sistema semipresencial en la Universidad Católica de Córdoba, estudiar pedagogía para tener puntaje y poder volver al secundario de adulto que me había dado el título de secundario. Y gracias a Dios volví 7, 8 años y terminé siendo profesor donde la institución me formó. Entonces, esto lo remarco, pero lo hago con la sinceridad que el caso merece. Sí. Y vos decís un número, puede ser, pero todos pueden. Y Cacho, en ese momento, en esa etapa de tu vida, ¿cómo era con el club? ¿Lo seguías yendo a lo mejor a las reuniones? O no sé, ibas a la cancha. ¿Cómo era tu historia con Lutgardi una vez que dejaste de ser presidente? Me dediqué a continuar con mis estudios. Bien. Y también como docente. Bien. Y dejé de ir al club, no por nada, sino por etapas. Claro. Sí. A ir a compartir un café, sí, pero ya no asado, ya no fútbol, ya no esto, porque lo había hecho durante 40, 50 años. Habían sido 40, 50 años de tu vida. O 32, qué sé yo. Una vida, y te repito, le debo todo a la institución, porque gracias al conocimiento de otros dirigentes y el convivir con ellos en tarea, fui aprendiendo. Y lo poco o mucho que yo conozco, se lo debo a los dirigentes del club. Cacho, y hoy, como hincha, ¿cómo lo ves a Lutgardi con 92 años que tiene el club? Mirá, lo que veo que los directivos ponen 1 metro de plata. Lo que yo escucho, la inversión que hacen en fútbol, que es un montón. Vamos a frenar ahí porque también está bueno saberlo. En la época tuya como presidente,
También había como a lo mejor esa diferencia o esa prioridad con otras disciplinas del fútbol, o cómo se veía en esa época, en la década del 80, o era una disciplina más en cuanto a la inversión que necesitaba hacer esa disciplina. Mira, el fútbol siempre fue o es en toda institución un poco el patrón, Bien. ¿verdad? Bien. Y eso genera recursos, dinero, que actualmente lo que yo escucho Sí. es 1 metro de plata. Y a lo mejor para las disciplinas menores, para las inferiores, como quien dice, quizás haya familias que no pueden mandar a su nene o pagar la cuota en el club o comprarle los botines. Entonces, me parece, es responsabilidad de la dirigencia actual, no solo en Lugardi, yo escucho en muchas instituciones. Sin duda. A lo mejor podés bajar un poco el monto de ese ítem por tanto dinero que se utiliza para eso y bajarlos a las inferiores para que todas las familias puedan mandar sus pibes para hacer deporte. Y te digo más, hay muchos chicos que a lo mejor los padres no están en condiciones de que continúen con las inferiores o que continúen con la primaria en su formación, y si la institución les reduce los gastos, esa familia puede invertir más en el niño para que continúe con sus estudios primarios. Es un tema que no quiero chocar, pero es para analizar. Hay que darle un tratamiento social. Antes eran otras épocas, Claro, sí. eran otros costos, También. Pablo, ¿cierto? A pesar de que costaba generarlo. Lo que sí yo valoro un montón, el aporte que hacen los directivos, pero a lo mejor se lo lleva un sector y otro queda con necesidades. Entonces, para mí, que a lo mejor no es fácil, conformar un criterio de equidad institucional, que todas las disciplinas estén patrocinadas, apoyadas por la institución. Bien, Cacho, ¿y qué te genera a vos haber sido presidente y muy hincha del club, ver cuando se hace una obra para el club? Bueno, por ejemplo, el año pasado fue la renovación de la sede social, este año fue el ingreso al salón de fiesta. ¿Qué te genera a vos como hincha del club y haber tenido tu historia dentro de la institución, ver que sigue creciendo? Bueno, vos nos hablabas recién que La Plata ahora es muy distinta a la de esa época, pero asimismo se sigue apostando, se sigue creciendo. ¿Qué te genera a vos eso? Y es lo que te tiré recién, Pablo. Ver la forma de que haya una distribución más equitativa para que eso le dé motivación al dirigente, al simpatizante, a los ingleses, que después voy a hacer una aclaración de los ingleses. Sí, la vamos a hacer. Entonces, eso le da vida al club o no le cortás avance. Claro, tal cual. Sin egoísmo, porque es muy lindo ver que la institución amiga tenga su crecimiento. ¿Por qué es muy lindo?
porque cumple la función social, claro. y así, entre comillas, genera celos. Y si el doctor logra tal obra, ¿y por qué no nosotros? Claro. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Y quién gana? El pueblo. El pueblo, sin duda. Hay que darle el enfoque social a todo. Apoyarse mucho en la materia que forma a la persona, que es la doctrina social de la Iglesia. Ahí encontrás todo lo que el hombre, el ser humano necesita. Bien, Cacho, bueno, ahí tocaste un tema que también te íbamos a aprovechar a vos estando acá. Pablito, vos me preguntaste. Sí, por eso. Pero en ningún momento me dijiste, te vamos a dar tanto. Bueno, eso cuando cortemos la cámara, ahí hablamos de... No, pero obligate. No. Obligate, Pablo. Es tan fácil preguntar, obligate. Bueno, vamos a poner un número. Escuchá, Cachito. ¿Cómo es el tema de los ingleses? Contanos eso, que querías aclarar algo de los ingleses. ¿Por qué los ingleses? ¿Por qué los ingleses? Sí. Hasta uno de los nietos, mi hijo, lo tiene que llevar siempre porque es amigo del redoblete, el nieto. Muy bien. El apellido está representado. ¿Por qué los ingleses? Tiene muchos años eso ya. Vamos a empezar un poco de historia, que nada que ver con nosotros, pero lo debo decir para poder remarcar lo de los ingleses. Bien. Después de la guerra, llegan muchos inmigrantes a Argentina, entre ellos ingleses. Tal cual. Y de distintas nacionalidades. Casi todos terminaban en el barrio de La Boca, porque estaban los conventillos, porque era gente que venía sin recursos, entonces podía vivir, trabajar, hacer chango. Pero también necesitaban la diversión y practicaban fútbol. Y tenían el pantaloncito corto de fútbol un poco largo y color blanco. Cuando Luzgardi, que no me acuerdo en qué año, comienza con el deporte o con la disciplina fútbol, usa el famoso pantaloncito corto, pero Un poco más largo. más largo. Y los equipos de la región lo bautizaron con lo de los ingleses. Y quedó. Por eso no fue un apodo que molestaba. No, por eso no. al revés. Claro. Vos fíjate cómo lo usan actualmente. Hoy en día sí, es todo, sí. Y están identificados Claro, así. tal cual. Sí, porque había varios mitos o varias versiones de por qué los ingleses, también se decía por la vestimenta blanca, que en ese momento... Tiene relación. Claro, tiene relación, claro. Lo que pasa, Pablito, que en estos años el tema de los ingleses... También, perdón, Cacho, también nombraban el ferrocarril, que a lo mejor cuando vinieron a hacer el ferrocarril eran ingleses, por eso como que a lo mejor es todo cierto a lo mejor, claro. Lo que lesiona ese apodo... Era lo del pantalón. No, las Malvinas. Ah, bien, claro. Las Malvinas. Claro. Cambiamos el concepto de los ingleses. Claro. Sí. Le agradecemos a nuestros chicos que hoy ya son grandes, pero el apodo se mantiene. Claro. Pero el apodo es por aquello. Claro. Tal cual. Bien, bueno, Cacho, no sé si te quedó algo que quieras agregar. Bueno, la duda que yo tengo, si algún hincha que está viendo esta entrevista quiere ver este libro, este escrito que has hecho vos, bueno, hay agradecimiento, miles de personas, de empresas. Hay una parte que habla de lo económico también, del balance que vos dejaste esos años. Sí. Aquí está, mirá.
Esto es importante. Muy importante. Cuando nosotros entramos y cuando salimos. Mirá, lo vamos a leer, Cacho. Resumen económico. Día 19 de junio del 80. Ese día comenzás vos como presidente. ¿Está bien? Recibo con 0 de pasivo. Así recibiste la institución. ¿Te podés detener ahí? Sí, por favor. Estaba de presidente o estaba dejando Carlos Boccolini. Y ese grupo nos entrega el club sin deuda. Claro, Repito, sin deuda. claro, que es muy importante eso. ¿Y Muy importante. qué te parece? Bien, y después dice, día 24 del 11 del 91, que ahí es la fecha de elecciones, aclaras acá, entrego con $1.400, hay que decirlo dólares, de pasivo. Inversión, obras realizadas, $350.000. Lo que fueron esos 10 años y medio aproximadamente, 10 años y 5 meses de vos como presidente del club. Así es, así es. Se generó mucho dinero en muchos años. Muchos años y muchas obras que también fueron... Pero eso dice un poco la dedicación que había. Y tengo libretos de esto para el que quiera, pero está en la historia, hasta está el número de acta ahí, Sí, está donde todo, encontrás todo. ¿Por qué lo hice? Porque si nosotros analizamos nuestra Constitución Nacional, hay uno de los artículos donde dice que todo funcionario debe dar difusión a sus actos de gobierno. Eso me lleva a cumplir con ese artículo de la Constitución Nacional. Y la tranquilidad de decirle al socio, al amigo, al tío, al suegro, al vecino, mira, esto hicimos en nuestra época. Como los que están ahora lo harán en su momento de fin de mandato. Y es mucho lo que están haciendo. Bien, Cacho, el fútbol de Rivero tiene un ascenso a la primera división en el año 91. No sé si vos eras presidente o fue posterior, si lo recordás. Fue ahí. Bien. Pero yo estaba, antes de terminar el mandato, y como ya tenía las obligaciones de los estudios, había solicitado un tiempo de... Una licencia. Y se hizo cargo del club Ubaldo Ursac. Bien. En ese momento... En ese momento, no recuerdo bien, ¿viste? Pero sí debo ser sincero que yo no estaba presidiendo el club cuando Lugardi ascendió. Bien. Bien, bien, Cachito, y ahora no sé si, bueno, por lo que contás, te fuiste, no es la palabra alejando del club, porque uno nunca se aleja del club, sino que va cambiando las etapas de su vida, pero ¿cómo veías vos a lo mejor la asamblea en tus años, a la hora de llamar a una asamblea, el compromiso, a lo que lo ves muy distinto a lo que pasa ahora, o lo que te cuentan ahora? Paulito, hay una cosa. Eso es propio de los cambios. Hablar de aquellos años y te venís al presente, casi que no existe el papel. Claro. Todo es digital, todo es electrónico. ¿Me entendés? Entonces, nuestra época era distinto. Documentabas todo, porque no teníamos los elementos. Claro. Te digo más, cuando a mí me toca estudiar, no teníamos ni los celulares. Claro. Hoy en el club tenés al dirigente con los celulares, con los WhatsApp, con la comunicación.
Antes era todo personal, presencial, ¿me entendés? Sí. Era otra vida, pero también es como que le tomabas más aprecio al club por la convivencia. Hoy el trato se hace muy superficial. Claro, un poco más No es que lejano. se haga mal, no. Cambió. Cambió. Exactamente. ¿Cómo les pasará a ustedes con la electrónica, con todo el sí. sistema que tiene? Y antes yo compartía un montón con tu padre. Y estábamos permanentemente, Claro. tal cosa. Hoy levantás el teléfono o recibí el teléfono Claro, o recibí el mensaje. Se hace todo, no sé si más fácil, pero es distinto. Pero también, Pablo, debemos reconocer que para tener realmente dominio de esa adelanto, te tenés que capacitar. Sí. En todo orden. Como les pasa a ustedes, con los equipos, como le pasa a Juan Pedro en otra disciplina, ya el conocimiento no es que sea necesario, es imprescindible. Muy bien, Cachito. Bueno, espero, no sé cómo te has sentido en esta más de media hora que estuvimos charlando. Insisto, todavía no sé cuánto cobro. No alcance el vasito de agua. Hablando en serio, Pablo, yo te agradezco que me hayas invitado, lo mismo a Marco, que también tengo mucho trato con otros chicos también. Soy como de la casa. Yo también estuve como dirigente de aquí, de la cooperativa. Entonces, me siento en familia y lo demuestro permanentemente con ustedes, en la calle, donde nos encontramos, el respeto, el aprecio, porque en mi caso y con ustedes, yo traigo una amistad muy profunda de tus padres. Es tu tío, gente que siempre estuvo en el ruido. Y como yo también estaba como dirigente, nos cruzábamos a cada rato. Claro. Y ustedes es como que tomaron el camino de vuestros padres, lo hacen con respeto, con seriedad, y se van adecuando a las necesidades del presente. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Cachito. Y nos gustaría, antes de despedir y de terminar con esto, que saludes a la gente de Riveros, tanto el dirigente como el hincha, como el colaborador, en estos 92 años, y qué mejor que lo hagas vos, teniendo tu historia ahí adentro. Nos gustaría que los saludes a ellos. Pablo, lo puedo hacer porque vos me invitaste, ¿me entendés? Lo mismo que Marco. No es simple encontrar la palabra exacta por los 92 años, por lo realizado, cómo es la gente, no solo de Lugardi, de Roncedo, de otras instituciones, ¿me entendés? Sí. Entonces, más que un agradecimiento, quiero usar un reconocimiento de toda la gente que compartimos a través de los años y desearle suerte a ellos, a su familia, a la institución, por supuesto, y que en la medida en que haya salud y posibilidad, siempre estamos a disposición de quien nos necesite. Perfecto, Cacho. Excelente.
Gracias, amigo. Muchas gracias, amigo, por venir.